la vida cotidiana y problemas sociales de la burguesía y el obrero entre los siglos XVII a XIX. Comenzamos hablando de qué es la burguesía. Esta es una clase social media y acomodada en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. Surgió a partir del siglo XII en los centros comerciales medievales europeos llamados burgos. Para saber un poco más acerca de su origen y el término de la palabra burguesía, esta deriva del francés para referirse a las personas que vivían en ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales como ser comerciantes o artesanos. Como características principales de esta clase social eran que tenían como valor fundamental reconocer los derechos civiles y la división de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Se beneficiaban de la actividad económica capitalista, establecían las diferencias entre la burguesía y el proletariado y se basaban en la concepción de que los estados deben poseer un sistema político representativo. Hablando ya más específicamente sobre su vida en la época de la Revolución Industrial, que fue donde más se destacó, este fue el grupo social que más beneficios tuvo, ya que no solo se enriquecieron, sino que su poder e influencia sobre el resto de la sociedad se volvió muy fuerte. Mientras más dinero poseían, más riqueza podían invertir en el desarrollo de nuevas fábricas, como eran los dueños de las máquinas con las que se fabricaban los productos. El aumento del comercio hacía que su riqueza estuviera siempre en aumento. Ellos pensaban que la movilidad en la escala social debía producirse gracias a los méritos de los individuos. No tenía nada que ver sus apellidos o los títulos de sus familias, pero el sistema político que existía en casi todos los países europeos era la monarquía absoluta. ¿Y esto a qué se refiere? Es en donde solo la familia de los gobernantes y los miembros de la nobleza gozaban de privilegios, y el pueblo no podía tenerlos, pues los títulos de nobleza que garantizaban esos privilegios se obtenían de forma hereditaria. Así, varias revoluciones políticas y sociales fueron protagonizadas por la burguesía. La más famosa fue la Revolución Francesa. En ella los burgueses lucharon por conseguir el poder político y para que se respetaran el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, entre otros. A medida que la burguesía logró poder político, también consiguió prestigio social. Mientras en los siglos anteriores la cultura de los nobles era la que se imponía, a partir del siglo XIX las costumbres de la burguesía empezaron a tener cada vez mayor importancia. El estilo de sus grandes casas, el lujo de sus vestidos y sus formas de diversión hicieron que la burguesía, un modelo que el resto de la sociedad comenzó a imitar. Ahora, la cuestión de las clases sociales, que es muy importante conocerlo y analizarlo. Esto organiza con diversa centralidad el pensamiento clásico y contemporáneo en las ciencias sociales occidentales. En la perspectiva del materialismo histórico de Marx, las clases sociales son protagonistas de los conflictos que caracterizan al capitalismo moderno, entendidas como agrupamientos que se reconstruyen teóricamente a partir de posiciones objetivas en el modo de producción del capitalismo. Comenzamos con lo que es la alta burguesía. Esta se situaba en la cúspide de la sociedad capitalista, controlaba las industrias, la banca, el comercio y los altos cargos de la administración del Estado. Se adueñó de muchas tierras procedentes de la Iglesia y la nobleza. Familias de significada relevancia durante el siglo XIX fueron Rothschild, que eran banqueros y comerciantes, y los Krupp, magnates de siderurgia. Este grupo se aristocratizó en ciertos casos, bien uniéndose con la antigua nobleza, bien mediante la compra de nuevos títulos. Seguimos con la burguesía media, o que también se le conoce por clases medias. Estaba integrada por profesionales de alta cualificación, como algunos abogados, ingenieros, intelectuales y profesores universitarios. Y por último está la pequeña burguesía, constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo, empleados diversos. Imitaba las formas de vida de la burguesía alta y la media. En realidad se encontraba a un paso de la proletarización. Buena parte de los problemas que aquejaron a este colectivo coincidían con los de los trabajadores, demandas y reivindicaciones comunes, como ocurrió durante la Revolución de 1848. Ahora hablaremos acerca de otro tema, que serían los obreros. En esta época, sus condiciones de vida y de trabajo eran muy diferentes de las de la burguesía y se reflejaban en el espacio urbano y en la cultura obrera o popular específica.
La principal característica era la inseguridad. No sabían cuánto ganarían, por cuánto tiempo tendrían trabajo, una enfermedad, accidente o vejez prematura. Les conducía a la mendicidad. Los obreros tenían en común con el amplio número de trabajadores urbanos su dependencia de salario. Se hallaban a un paso de la pobreza y un abismo amplio e insalvable las separaba del mundo burgués. En las zonas industriales resultaba conveniente que las viviendas estuvieran cerca de las fábricas. Así surgieron los barrios obreros. Eran edificios de 2 o 3 plantas al principio que aumentaron progresivamente en altura y volumen. A la vez se extendían los suburbios de las principales ciudades. El número de horas de trabajo era variable según el tipo de actividad. Se trabajaban más horas en las industrias que precisaban de una mano de obra nueva, generalmente de 12 hasta 16 horas. Hacia 1870 los obreros ingleses pasaban más de 12 horas en la fábrica, con una interrupción de 1 hora y media para las comidas y apenas tenían días de descanso. Hacia 1880 la jornada se fue rebajando hasta 10 horas, incluso 9, y se consiguió que la tarde del sábado fuera libre. Mujeres y niños eran buena parte de la mano de obra de las primeras etapas de la industrialización. El salario para ellos estaba mucho peor pagado, alrededor de la mitad del salario de los hombres. Los pequeños solían ir a la escuela solo los domingos, ya que los demás días eran explotados trabajando a partir de los 8 años de edad. Los sueldos eran muy bajos y estaban muy ajustados para satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores, que serían vivienda y comida, por lo que no podían ahorrar. Los hombres cobraban 2 francos reducidos, equivalente a 7.14 pesos, las mujeres 1 franco, que equivale a 3.57 pesos, niños de 8 años, 0.45 francos, 1.6 pesos, y de los niños de 13 a 16 años, 2.6 pesos. Para los años de 1850 los salarios tendieron a aumentar, especialmente para los obreros especializados, pero el nivel de vida de los trabajadores seguía siendo muy bajo. La alimentación absorbía más de la mitad del sueldo, y quedaba muy poco para el alquiler, la ropa y otras necesidades. El gasto en vestidos era muy reducido, un vestido cada varios años. La indumentaria del trabajador se diferenciaba de los burgueses. La blusa y la gorra eran los elementos distintivos para el hombre y los vestidos largos para la mujer. El centro de ocio para los hombres era la taberna, único lugar que permitía relacionarse fuera del trabajo. Su dieta era poco equilibrada, ya que comían generalmente solo pan con mantequilla. El consumo de carne, frutas, verduras o pescado era escaso. Las tasas de mortalidad eran más altas en los barrios obreros. La pobreza aún dominaba la vida de la mayoría de las familias proletarias. Cuando había una fase de depresión económica, despedían a los trabajadores. Cuando querían aumentar la producción, hacían trabajar a los obreros más duramente. Solían contratar personal por cortos periodos con sueldos miserables. Trabajaban en condiciones insalubres. Como conclusión ponemos que la burguesía y el obrero, además de que son clases sociales diferentes, ya que la burguesía era y se adueñaba de las tierras, riquezas y era adinerada, mientras que los obreros trabajaban más de 10 horas en sus trabajos y tenían sueldos demasiado bajos. Es injusto debido a que una tenía bastante riqueza y otros hasta su alimentación era definitivamente escasa. Referencias bibliográficas. Gracias por ver.